grabar. Gracias, hijo. Vamos a compartir pantalla. Esta pantalla, compartir. Y vamos a empezar. ¿Qué vamos a ver? A ver, alguien que me lea el título, que va a ser algo, este va a ser unas clases bien bacanas. Vamos a aprender muchas cosas. Geometría. Léalo, léalo. Conceptos básicos de geometría. Conceptos básicos de geometría. Vamos a ver qué es la geometría como primer lugar. Entonces, ustedes, ahorita yo les voy a subir esto a YouTube. ¿Sí están escuchando? Sí. Bueno. Sí, profe. Mañana en la clase, que les había dicho que era virtual, pero tengo los grados de mi hijo, entonces, ¿qué van a hacer? Van a volver a entrar a ver este video y van a escribir las notas de esto en el cuaderno. Yo les voy a mandar un link por Classroom para que solamente va a decir notas de la clase de geometría. O sea, no va a haber ningún archivo en Word ni nada. Pero profe, va a ser esas mismas presentaciones, ¿no? Pues no va a ser otro video de otro man. No. ¿Cierto? Este video, bueno. yo les voy a montar una tareita por Classroom mañana que se va a llamar Notas sobre el video de geometría en YouTube. Ustedes entran a ver el video y en el cuaderno toman las notas para que no tomen notas ya, que es la geometría, los ejemplos que pongo y todo. Le toman una foto y me lo mandan por Classroom. Una tarea demasiado fácil, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Bueno, Sí, profe. entonces vamos a leer qué es la geometría. Profe, una pregunta. Es la rama, dime. Esa actividad de mañana, las noticas las podemos tomar pues las podemos escribir en Word. Es que yo quiero que la tengan en el cuaderno. Para ir llevando el cuaderno, porque ya en esto empezamos lo presencial y quiero ver los cuadernos. ¿Listo? Bueno. Geometría es la rama de las matemáticas que se ocupa de las propiedades del espacio en su forma más elemental. La geometría se preocupa de problemas métricos como el cálculo, el área y diámetro de figuras planas. Escúchenme. Se preocupa por problemas métricos, o sea, por medir. ¿Por medir qué? Entonces, por medir el área de una figura, el diámetro de figuras planas. Ustedes pueden saber cuál es el área de su pieza, cuál es el área de la nevera de su casa, cuál es el diámetro de la sala de su casa, ¿cierto? Y superficie y volumen. Por ejemplo, ¿cuánto líquido cabe en un vaso de agua? ¿O cuánto volumen cabe en una caja de cartón? Entonces, eso, alguien que tiene prendido el micrófono, alguien que lo vea, le dice, vea, apague el micrófono. ¿Listo? Estudios de los ángulos. ¿Listo? Origen de la Moreno. Ya, listo, ya. Origen de la geometría. La palabra geometría, mire qué tan tremendo. Viene de un vocablo griego que es geo, que es tierra. Geo en griego es tierra. Y metría es medición. Entonces, ¿qué será geometría? Medición de la tierra, ¿sí o no? Metría es medición y geo es tierra. Entonces, geometría es medición de la tierra. O tierra, medición, pero uno no dice tierra, medición, uno dice medición de la tierra. Su origen se remonta a Egipto. O sea, los primeros que empezaron a utilizar la geometría fueron los egipcios. En el año 1700 antes de Cristo, debido a las frecuentes crecidas del río Nilo. El río Nilo que pasa por Egipto se crecía e inundaba todas las cosechas y les inundaba toda la ciudad. Entonces obligaban a los egipcios a hacer mediciones para volver a delimitar sus tierras. Cuando se retrocedía el río, entonces ellos tenían que medir para decir, vea, este pedazo de tierra es de tal persona, este de otra y tal. Usando cuerdas marcadas con nudos que utilizaban a modo de escuadra, formando verdaderos ángulos rectos. Allí nace la geometría. Nace con los egipcios. Vamos a hablar un poquito de la geometría del origen. Este cuadro sinóptico lo deben hacer en el cuaderno. Listo. Entonces, en el cuaderno me escriben qué es la geometría, la historia y este cuadro. Yo les digo que van copiando, porque como ustedes vuelven a ver el video, ya saben qué es. Entonces, ¿qué es la geometría? Historia de la geometría y este cuadro sinóptico. Entonces, la geometría nos tiene
ángulos, que enseguida vamos a hablar de qué son los ángulos, nos tiene figuras cóncavas y convexas y nos tiene cuerpos geométricos. Vamos a hablar de los ángulos. Hablaríamos de cuál es la clasificación de los ángulos, las características y los ejemplos de algunos ángulos y cómo se miden los ángulos. Después de ver los ángulos, que van a ser una o dos clases, empezamos a ver figuras cóncavas o convexas. Empezamos a ver la circunferencia y polígonos. ¿Cómo se clasifican los polígonos? En triángulos, que es el polígono más simple, que tiene 3 lados. Cuadriláteros, que son todas las figuras que tienen 4 lados, que no solamente son los cuadrados, porque también están los rectángulos, pero también están los trapecios, pero también están los rombos. Listo, el paralelogramo, el paralelepípedo. O sea, hay muchas figuras geométricas que tienen 4 lados y que no necesariamente es un cuadrado. Están los triángulos, los cuadrados y los pentágonos, que son figuras geométricas que tienen más de 4 lados. Entonces, de 5 se llama pentágono, de 6 hexágono, inclusive es polígonos. Pero vamos a ver solamente hasta los pentágonos, que es de 5 lados. Ya cuando estemos en séptimo o en octavo, con el profesor que les toque, van a ver ya de 6 lados en adelante. Cuerpos geométricos. Vamos a ver la clasificación de los cuerpos geométricos, los elementos que tiene un cuerpo geométrico, que son los vértices, las caras y las aristas. Vamos a entender qué es eso. Y vamos a hablar el área y el volumen de los cuerpos geométricos. Este temita de los cuerpos geométricos ya se sale de la geometría plana, porque ya son cuerpos, o sea, cosas que usted puede coger, como un cubo, como un tarro donde hay conservas, todos esos son cuerpos geométricos. Una pelota es un cuerpo geométrico, se llama esférico. Entonces hay un montón de cuerpos geométricos, listo. Eso es lo que vamos a ver en el periodo sobre lo que tiene que ver con geometría. Entonces este es un resumencito que necesito que lo hagan bien en el cuaderno. Ojo con los niños. Primero que todo aplaudo a las niñas, a la mayoría, porque es que las niñas son muy pulidas y muy organizadas y tienen mucha estética para hacer las cosas. Utilizan reglita, utilizan lapicitos de colores, los niños hacen eso sin regla, trazan eso como no, si no fuera un cuadro, sino como fuera una arepa ahí. Bueno, unas cosas todas horribles. Niños, es una tarea y es una nota que les va a quedar en el cuaderno. Utilice una regla para hacer los cuadritos, haga las cosas bien hechas, pues. Bueno, ya nosotros en física, y si alguno cree que es mentira o si alguno cree que es verdad, me dice, profe, tiene la razón. Nosotros en física ya vimos el sistema métrico decimal, o sea, ya vimos los milímetros, los centímetros, los metros, los hectómetros, decámetros y kilómetros, y vimos cómo convertirlos. ¿O estoy mintiendo? No, profe, nosotros sí vimos todas las vainas. ¿Cierto? Entonces, simplemente les voy a recordar, es un recorderis, pero nosotros ya vimos esto. ¿Qué es una magnitud? Una magnitud es una propiedad de los objetos que se puede medir y expresar mediante números. Así, por ejemplo, podemos medir la temperatura. ¿Con qué se mide la temperatura? ¿Con una regla? ¿Ah? ¿O con un metro? Usted mide la temperatura con un metro. O sea, cuando usted tiene fiebre... Espere, el que dijo metro, el que dijo metro. El que dijo metro, escúcheme, apréndame a escuchar. El que dijo metro. Cuando está enfermo, escúchenme, escúchenme. No hablen así, escúchenme. El que dijo metro, cuando está enfermo y la mamá quiere saber cuánto tiene de fiebre, la mamá le pone un metro encima. Y dice, ay, mijo, vea, le puse el metro encima y ya sé cuánto tiene de fiebre. Sí, sí es un metro. ¿Con qué se mide la temperatura? Un termómetro. Termómetro. Un termómetro. Tiene que pensar para hablar, no hablar para pensar. ¿Con qué se mide el tiempo? Un reloj. Con un reloj, termómetro y un reloj. ¿Para qué sirven las reglas y los metros? Para medir los centímetros, metros. Para medir distancias, áreas y todas esas cosas. ¿Para qué sirven las balanzas? Para saber el peso. Para medir el peso. Entonces, todos son instrumentos de medida, ¿cierto? Porque hay diferentes magnitudes. Hay magnitudes de temperatura,
de tiempo, de masa y de distancia. ¿Qué magnitud vamos a estudiar? En este tema vamos a estudiar la longitud, que es lo largo, lo ancho, lo alto, y para eso necesitamos reglas o metros, ¿sí o no? La longitud. Y la capacidad, que es para saber cuánta cantidad hay en un vaso, en una caja. Para eso necesitamos las medidas de volumen, ¿cierto? Que son metros cúbicos, centímetros cúbicos, kilómetros cúbicos y todo eso. Y la masa, que es cuando usted se monta a una báscula y dice su masa son 50 kilos. Profesor, ¿Qué hay? Mire, por un grupo aquí están diciendo que José Miguel Duque está sin internet. Listo, hijo. Entonces, que después, si quiere, le escriben por Está aquí. WhatsApp, que como yo voy a montar el videíto a YouTube, que entonces que lo vea por YouTube y sabe que tiene que hacer la próxima clase. Sigamos. Cuando queremos medir los objetos que nos rodean, utilizamos el sistema métrico decimal. Los sistemas son normas, ¿sí o no? Que se establecen. Métrico quiere decir medidas y decimal es que está hasta 10. Nuestro sistema de números son 10, ¿cierto? Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y todos los números que siguen no es sino agregarle un numerito y el primer dígito. Entonces, para hacer el 11, entonces, 10 más 1, 11. 10 más 2, 12. Para 20, 20 más 1, 21. 20 más 2, 22. Por eso nuestro sistema es decimal, va de 10 en 10. Entonces, cuando queremos medir los objetos que nos rodean, utilizamos el sistema métrico decimal. De los objetos que nos rodean podemos medir la longitud. ¿Qué es la longitud? La distancia entre dos puntos, ancho, el alto y el grueso de una cosa lo podemos medir con una regla o con un metro. La capacidad es lo que tiene dentro un cuerpo geométrico. También le decimos volumen o lo que cabe adentro. Y la masa, que es el peso que tiene un cuerpo o lo que pesa un cuerpo. Entonces vamos a trabajar estas tres magnitudes, les repito. La longitud, ¿con qué la medimos la longitud? ¿Con qué medimos la longitud? Con un metro. Con un metro o Con una un regla. metro. ¿Con qué medimos la capacidad? Con También una con pesa. un metro. No, ¿cuál peso? El peso es la masa. La capacidad también la medimos con un metro, pero tenemos que hacer algunas operaciones. ¿Y con qué medimos la masa? Con la pesa. Con la pesa. Lo que había Una dicho pesa. ahorita, con Bueno, la se pesa. están entendiendo. Las longitudes se miden en metro. Las capacidades se miden en litros. Y la masa se mide en gramos. Ahora usted puede medir en centímetros, milímetros, metros, kilómetros, hectómetros, la longitud. La capacidad la puede medir en mililitros, centilitros, decilitros, litros, decalitros, hectolitros y kilolitros. También la puede medir así. Y la masa la puede medir en gramo, decigramo, centigramo, decigramo, después hectogramo, decagramo y kilogramo, o sea, kilos. O sea que aquí vamos a hacer conversiones. Mire los múltiplos: kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Kilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro, mililitro. Kilogramo, hectogramo, decagramo, gramo, decigramo, centigramo, miligramo. Con unas puedo medir longitud, con otra capacidad y con otro masa. Ahora, para hacer las conversiones, recuerden que yo les enseñé esto. ¿Sí se acuerdan o no? Cuando vamos de una más grande a una más pequeña, multiplicamos. ¿Sí se acuerdan? Multiplicamos por 10, por 100 o por 1000, de acuerdo a que lo que... Y cuando vamos de una más pequeña a una más grande, ya dividimos, ¿verdad? Dividimos. Entonces, si yo tengo 1 kilómetro y quiero saber cuántos metros son, entonces lo multiplico por 1, 2 y 3, lo multiplico por 1000. O sea que 1 kilómetro son 1000 metros. ¿Sí o no? Ahora, si yo quiero saber un decámetro, cuántos kilómetros son, lo divido por 1 y 2 escalones que me faltan. O sea que lo divido por 100. O sea que un decámetro son 0,01 kilómetros. ¿Ya? Recuerden eso. Los que no recuerden eso,
les toca ir al cuaderno de física y mirar los talleres que hicimos de conversión de medidas, porque eso ya lo hicimos. No les voy a explicar eso porque eso ya lo hicimos. Ese era un tema muy fácil. Profe, Ya hay. yo esa tabla la tengo copiada atrás del cuaderno para que no se me olvide. Eso está muy bien. Longitud es la distancia que existe entre un punto y otro punto. Por ejemplo, entre la pieza suya y la cocina hay una longitud. Y si usted coge 1 metro y mide cuánto hay de la pieza suya a la cocina, es como si midiera de un punto a otro punto. Y la puede medir en metros, porque la longitud se mide en metros. El instrumento que se utiliza para medir la longitud es la regla o el metro también. En el Sistema Internacional de Medidas, en el SI, se utilizan prefijos para representar unidades grandes y pequeñas. Algunas medidas son, y esto ya lo vimos, kilómetro se escribe km, hectómetro, Héctor Martínez, HM, decámetro, decámetro, decímetro, decímetro, centímetro, cm, milímetro, mm, micrómetro, esto sería una letra griega, ¿cierto? Y M, entonces una U griega y la M. Y nanómetro, NM. Estas medidas son chiquiticas. Esto usted lo puede ver es por el microscopio. Nosotros vamos a utilizar desde milímetros hasta kilómetros, que ya sabemos hacer las conversiones. Ahora, las unidades de masa, o sea, con lo que pesamos, la masa es la cantidad de materia de un cuerpo. ¿Pero qué es masa? Todo lo que vemos es masa y también algunas cosas que no vemos como el aire. El aire pesa. Oye, el aire pesa. No. No, Sí. lo voy a invitar a que haga una cosa. Dígale al papá si tiene por ahí un neumático de una bicicleta y lo va a montar en una balanza vacío, sin aire. Después va a ir a una bomba o con un inflador y lo va a llenar de aire y vuelve y lo pesa. Y usted se va a dar cuenta si pesa más con aire o pesa menos sin aire. ¿Qué cree usted? Pesa más con aire. O sea que el aire pesa o no. Es más con aire, sí. Y el Claro. peso del aire, al peso del aire, el hombre le dio un nombre y se llama la presión atmosférica. Entonces, la presión atmosférica, entre más bajito esté la ciudad, hay más presión atmosférica porque tiene más aire encima. De la presión atmosférica, por ejemplo, en la costa, en Barranquilla y en Cartagena, es más alta que la presión atmosférica aquí. Y la presión atmosférica aquí es más alta que la presión atmosférica en Bogotá porque Bogotá está más arriba. Y entre más abajo estemos, la presión atmosférica es más alta, o sea, más fuerte. Hay más presión sobre nosotros de aire. Por eso, aunque les parezca raro lo que les voy a decir, si usted se pone a hervir en Bogotá una olla con agua, ¿cierto? Para que caliente, para que llegue a los 100 grados, se va a demorar más que si lo hace en Medellín. En Medellín se demora menos tiempo. Y si va a Barranquilla o a Cartagena, se demora menos tiempo porque la presión atmosférica es mucho mayor en estas ciudades, entonces se demora menos tiempo. Profe, Ya hay. o digamos que en esos países que, o sea, el ejemplo de hervir el agua, digamos que estamos en el Sahara, ¿cierto? Y se ponen a hervir una cosa de esas. Profe, la pregunta es que por allá se hierve más rápido el agua Claro, por dos la cosas. presión atmosférica. La presión por el calor. atmosférica hace que haya más temperatura también, ¿cierto? Porque hay menos posibilidad de que el aire salga porque hay más presión sobre el piso, ¿ya? Y la situación más fácil, yo no sé si les hice, creo que les hice en el salón, alcancé a hacerles lo de una botellita que yo le abría un rotico y le abría la tapita y empezaba a echar el chorrito y cuando le cerraba la tapita dejaba de echar. Eso, cuando le abro la tapita y empieza a echar agua es porque entra el aire que está sobre nosotros, esa presión atmosférica empieza a empujar el agua y sale. Pero cuando le cierro la tapita, como no le entra aire, no hay presión y el agua no sale. Entonces ahí es un ejemplo muy grande de lo que es la presión atmosférica. Profe, me imagino que en China, como está
Pues la presión atmosférica es, pues una pregunta, ¿es mayor en China y más rápido, más? Lo que pasa es que China tiene también lugares que son altos, ¿sí o no? Por allá, por allá por los lados de los Himalayas y todas esas cosas, lugares que son más altos y lugares que son más bajos. Entonces, los lugares más altos, lógicamente, que la presión atmosférica es más bajita, menos fuerte. Y en los lugares que quedan más abajo, la presión atmosférica es más alta. Muy bien. Los valores, entonces, todo lo que vemos es masa y también algunas cosas que no vemos como el aire. Ya les dije que el aire pesa. Su valor es independiente del lugar en el que se encuentre el cuerpo. O sea, un cuerpo pesa lo mismo en Bogotá que en Cali. El peso es el mismo, la masa. Ahora, en la Luna, la masa es diferente por la gravedad. Por eso los astronautas flotan en la Luna, porque tienen menos gravedad. Entonces, una persona que aquí pesa 50 kilos, en la Luna va a sentir que pesa menos, porque la gravedad de la Luna apenas es 2.4, ¿cierto? Y aquí la gravedad es casi 10, 9.8. Entonces, lógicamente, una persona pesa más en la Tierra que en la Luna. La masa es una magnitud, lo que significa que se puede medir. Yo puedo medir la masa y ¿cómo lo mido? En kilos, en gramos, ¿sí o no? La principal unidad de la masa es el kilogramo. Entonces usted va a la tienda y dice, me da 1 kilo de papas. Ahí lo que está haciendo es comprando masa, ¿o no? Me da 1 kilo de tomates. Entonces el Sí. tendero pesa los tomates y dice, esto es 1 kilo. O sea que esos tomates tienen una masa de 1 kilo. ¿Ya? Sí. También se puede medir en gramos y en Profe. libras. Es que la libra es medio kilo. O sea, como 1 kilo son 1000 gramos, la libra son 500 gramos porque es la mitad. ¿Listo? Profe, entonces la verdad, uno no está comprando 1 kilo exactamente porque, pues, 1 kilo de comida exactamente porque uno está también comprando la bolsa y también comprando Y la cáscara. y la Por ejemplo, cáscara y todo, y por uno se ejemplo, come lo de por dentro. por ejemplo, un zapote. Un zapote. ¿Qué es un zapote? Dulce, lo más de una cosa, una fruta, una un vegetal. No, fruta. señor. Un zapote es un sapo grandote. Un sapo bien grande y uno le dice, ay, mira qué zapote. No, Ah, no mentira, no. Un zapote. Es que, ¿usted sabe cuál es el animal que cuando crece se vuelve fruta? el sapo. El sapo, El sapo. porque cuando es pequeñito le dicen sapo. Y cuando crece le dicen zapote. O sea, se vuelve fruta cuando crece, imagínense. Bueno, era un chiste bobo. Ya ese día no les contaba chistes. Óigame, póngame cuidado. El zapote es una fruta que tiene por dentro una cosita como roja, deliciosa, dulcecita, ¿cierto? Pero el zapote tiene una cáscara muy gruesa y tiene frutas. Si usted fuera a saber lo que se come del zapote, cuando a usted le venden un zapote, realmente si usted desecha la cáscara y las frutas, se da cuenta que realmente lo que usted pagó por los kilos de zapote no fue lo que realmente comió, porque casi la mitad era para botar o no. ¿Sí o no? Entonces la masa es el Sí. peso, o lo que pesa una cosa. La unidad fundamental de peso en el sistema métrico es el gramo, ¿cierto? Recuerden que 1 kilo tiene 1000 gramos, entonces se llama kilogramos o kilo. Palabra derivada del griego grama, que significa letra del alfabeto, ¿cierto? Los griegos marcaban los objetos de poco peso mediante letras del alfabeto que indicaban el peso respectivos. Los griegos utilizaban letras para representar los números. 1 kilogramo, ya se los había dicho, equivale a 1000 gramos. O sea que 1 kilo tiene 1000 gramos. Listo, eso ya se lo había dicho, ya lo hemos hecho. Bueno, vamos a dejar en stand-by los ángulos. Eso lo vemos la próxima clase. Lo vamos a dejar ahí en stand-by porque es el primer tema que vamos a ver. ¿Para qué les dejo esto? Para que ustedes repasen en su casa mañana, tomen las noticas de todo lo que vimos en esta clase y me la manden por Classroom. Enseguida voy a entrar a cambiar la clase de mañana que dice virtual y se las voy a poner presencial para que sea. Y en Classroom entro y le digo, tarea, copiar lo del video de Classroom, de YouTube,
sobre la geometría. Entonces ustedes entran a ver el video, lo Profe. paran y van copiando en el cuaderno y me mandan la tarea. ¿Qué hay? Pero hay que copiar todo, o solo las cosas que usted dijo. No, ahí hay